De todos los programas que hemos podido grabar en Yayo Pinto, e inclusive quizás de todos los programas en los que yo he grabado como abogado, como dirigente político y en otras facetas que la vida me ha regalado, este de hoy debe ser el más especial. Porque es con mi mamá. A propósito del mes de la madre y del día de la madre, la relación entre una madre y un hijo tiene que ser definitivamente la culminación de la voluntad de Dios. Y para mí, ustedes verán qué personaje tengo yo de mamá. No se vayan ustedes a creer que esto es suave ni fácil para mí, pero lleno de entusiasmo y lleno de alegría. En breves instantes vamos a hablar con Zaida Lobatón Ginebra, viuda Sanz. Como les acabo de anunciar, aquí estoy yo con mi mamá, con mi querida doña Zaida Lobatón Ginebra, viuda de Sanz. Ningún viuda de Sanz. Yo no me pienso poner viuda nunca. Perfecto, pero no vamos a empezar en controversia. Sí. No vamos a empezar en controversia. Borra el viuda. Está bien, borrado el viuda. Hay tantas cosas que yo quisiera preguntarte, mi querida madre. Y lo primero es, ¿cómo es la crianza en un hogar en medio de la dictadura de Trujillo, donde tú tuviste tu primer comienzo? Yo quiero que esta conversación, vamos a hablar de todo y lo que el tiempo nos permita, pero yo creo que una parte importante, ¿cómo era la vida cuando tú eras niña, cuando tú comenzabas, hija de dos personas que tuvieron trascendencia en la historia dominicana? Uno, Máximo Lobatón Pitalúa, senador, juez de la Suprema Corte de Justicia, abogado importante, y por el otro lado, la famosa doña Zaida, que mucha gente la conoce por el merengue de Johnny Ventura y por cerrar el gordo de la semana y por decirle muchas verdades a Trujillo, a Balaguer, a todo el mundo. Pero antes de hablar de eso, sí, la niña de esa época, ¿qué tú me puedes decir de eso? Fíjate, yo no puedo decir que yo era una niña de esa época. Yo era muy distinta a las niñas de esa época y te voy a decir por qué. Mi padre, así como tú lo mencionas, era un hombre de una gran cultura. Entonces papá trataba de que nosotros entendiéramos la situación que estábamos viviendo en medio de la dictadura de Trujillo. Entonces papá siempre nos explicaba cualquier situación que ocurriese. Ya claro que no lo hacía de voz en cuello en la calle, ni mucho menos, pero cuando llegaba a la casa, papá explicaba la situación de por qué había ocurrido esto. Inclusive yo recuerdo, porque no estaba viva todavía y creo que él estaba de embajador en Chile, más o menos cuando eso. Yo recuerdo como papá me explicó lo que llamaron el corte. ¿Tú te das cuenta? Y cómo... ¿Y qué era el corte? Para los que no lo sabemos, porque yo no sé lo que... ¿Lo de perejil? Yo no sé si le decía perejil. El asunto fue que según lo que a mi papá me contó, Trujillo venía de caminar a la frontera y encontró que ya del lado dominicano circulaba la moneda haitiana y que del lado dominicano todo lo que se hablaba era creol. Si te pones a ver, inclusive él después de esta situación tuvo que ceder una parte del territorio a Haití. Pero entonces cuando llegó a Puerto Plata, él dio la orden de que le dijeran que sacaran todos los haitianos del país. Y ese es el famosa masacre del 1937. Sí, él dio un plazo de 72 horas. Pero ¿qué ocurre? Era que no solamente ellos estaban bien, sino que nosotros estábamos cómodos con ellos. Porque generalmente los teníamos como servicio doméstico para la ganadería, para todo. Y no era que ellos quisieran estar, es que los dos estábamos bien. Y vamos a detenernos ahí, porque estamos hablando de 1937 y eso se parece mucho a lo que está ocurriendo a cosas que pudiéramos estar pensando hoy. Pero antes de irnos metiendo para problemas políticos y problemas... ¿Qué era importante para ustedes como familia en esa época? ¿Qué era algo que ustedes, tú entiendes? Bueno, lo que sigue siendo todavía en nuestra casa, tú lo sabes. Nos juntábamos a comer, siempre papá a la cabeza, nos juntábamos todos, nos sentábamos en la mesa a una misma hora,
a comer. No volaban las chancletas, no. No. Volaban. A ti no te daban todos los golpes que tú me diste a mí. Entonces. No, querido, no. Yo no daba tanto tormento. No, porque... Pero realmente eso, y sobre todo... O sea, que el que daba tormento era yo. Entonces. Seguro que sí. Ay, y el que madre, das. sí. El que das, amor, Ay, mi el madre. que das. Mira, entonces lo que realmente era que conversábamos mucho entre familia. Y sabíamos, oye tú, yo le llevo a una de mis hermanas 5 años y a otra 11. Y ni esos niños sabían, todo lo que oían en la casa, sabían que no lo podían repetir. Porque vivían en una... No. Ahí en mi casa se hablaba de todo. Pero todos teníamos la consigna de que nada de lo que se decía en casa salía de la casa. Y una parte de que yo quiero que la gente entienda de nuestra historia, que es tu historia. Ya en la etapa de estudiante, ¿por qué estudias Derecho? Una etapa de estudiante en la postrimería, son el final de la época de Trujillo. ¿Qué tú nos puedes narrar de esa realidad? Bueno, ahí he estado viendo unas publicaciones. He estado viendo a Calle. He estado viendo una fotografía de Asdrúbal Domínguez. He estado viendo fotos. Creo que está todavía lúcido y sano el gordo Cuello. Éramos un grupo de muchachos que comenzábamos en la universidad. No te creas que antes... ¿Todavía Trujillo vivo o ya Trujillo muerto? Yo me inscribí en la universidad en el 1961, pero no han matado a Trujillo. Todavía no lo han matado. Pero siempre hubieron movimientos antitrujillistas en la universidad. Lo que pasa es que, como todos, desaparecían. Tú fuiste la primera mujer... La única mujer. La única mujer... En la Federación de Estudiantes Dominicanos. Que eso fue una vez que te querían sacar del país. No me sacaron. Te sacaron del país. Cuéntanos eso. Bueno, ya muerto Trujillo, decidimos formar la Federación de Estudiantes Dominicanos. Se llamaba la FED, liderados por Asdrúbal Domínguez. Yo pertenecía al grupo de izquierda, que se llamaba Fragua. Yo no recuerdo muchos ambientes comunistas en mi casa, ¿no? No, pero eso fue mucho antes de yo nacer, me faltaba... Tu papá era más de derecha. Todavía. Entonces yo pertenecía al grupo Fragua. Cuando fuimos a las elecciones de todas las facultades, a mí en derecho me eligieron como representante de Fragua a la federación. Soy la única mujer de la Federación de Estudiantes Dominicanos del 1961. Eso, Trujillo lo matan el 30 de mayo, ya nosotros 15 o 20 de junio teníamos esa federación. ¿Y entonces por qué te sacan del país? Bueno, porque no era que quisieran, ¿no? Lo que pasa es que quedó remanente. Quedó el gobierno intacto, porque al fallar el plan, tú te das cuenta, porque a un señor que le decían Espallalito, que es un general... Que es el que oye los tiros. Que está en la feria ganadera y oye en los tiros, como militar viejo, en lugar de irse a ver lo que pasa, sale hacia la casa del jefe de las Fuerzas Armadas. De Román, de Pupo Román. De Pupo Román. Que estaba en el complot, pero no se durmió. Se durmió. No, tampoco. Ese hombre sufrió lo que nadie se imagina. Lo que ocurre es que ustedes no saben quién era Espallalito. Espallalito era un general graduado de West Point y al servicio total del régimen. Era un hombre de armas. Ahí se daña el plan. Entonces, y el régimen queda intacto. Lo que pasa para volver donde ti que te va del país. Es porque el régimen se queda intacto, queda el trujillismo en el poder. Bueno, todavía y yo te voy a decir una cosa. Yo era amiga personal de Radamés. Mi Pochi y yo el hijo de Trujillo. Yo era amiga personal de él. No solo eso, que tú tienes 2 primos hermanos y yo tengo 2 tíos. Parte del afán que son hijos de Trujillo. Parte del afán de su amistad conmigo, de Radamés, era que quería conocer a Rafael, el hijo de Tialina. Que era su hermano, que no lo a través conocía. mío, sí. Entonces yo era amiga de Radamés y eso parece que me protegió.
porque en medio del desenfreno de Ramfi, Radamés o Negro Trujillo hicieron llegar a casa el mensaje. De que te sacaran del país porque te iban a matar. O te iban a meter presa, o te iban a... Casa yo lo que iban a hacer. Porque estaba, la verdad, que fue un 3 meses terrible hasta que se fueron. Y a mí me sacaron porque gracias al señor Trujillo me había avisado, me había autorizado el pasaporte, fechado casualmente 30 de mayo de 1961. Y yo tenía mi pasaporte en la mano y me pudieron sacar. Porque una cosa que tengo que aclararle, que de aquí no salía todo el mundo. Claro que no. Y que de aquí nadie tenía pasaporte en su casa. Lo que no O sea, te lo daban y cuando tú llegabas volvían y te lo quitaban. Así es. Esas son de las cosas que uno no se imagina. Que nadie se supone. Que nadie se imagina de lo que es vivir en una dictadura. Ahora vámonos por una etapa más feliz del asunto. Antes de irnos metiendo para lo hondo y hablar de otras cosas más actuales. Y ¿cómo tú conoces al arquitecto Mariano Sanz? Porque casualmente, primero yo me sorprendo cuando veo que, porque yo trabajaba en obras públicas, cuando veo que Mariano figura entre los firmantes de la primera carta que fue la de la Unión Cívica Nacional, que fue el primer grupo que se enfrenta al remanente de Trujillo y Balaguer, casi a los 3 días de muerto Trujillo, 3 o 4 días. Y yo me sorprendo de ver ahí el nombre de tu papá. Digo, yo no me imaginaba porque nadie hablaba de política. Pero ya tú lo conocías. Ya sí, estábamos juntos en la universidad. ¿Ya habían cogido prestado? No, mira, muchacho, el carajo. Ah, no. No, estará loco. En esa época no se cogía prestado. Bueno, hijo querido. Eso dicen ustedes ahora, 60 años después. ¿Quién sabía? ¿Quién estaba ahí? 64, querido. Ah, qué bien. Más bueno que así. No, la verdad es que yo apenas había conversado con él. Y así como yo me sorprendo de verlo a él en la Unión Cívica, como a los 4 días se sorprende él de verme a mí en la Federación de Estudiantes. Ya eso nos acerca, nos permite que conversemos y eso. Y comenzamos a intercambiar ideas. Y a mí me luce que él más que nada se preocupaba, porque en esa época había un grupo que le decían los paleros. Y él se imaginaba, era un grupo paramilitar que venía que golpeaba a la gente. Que golpeaba a la gente. Siguiendo hablando de esos inicios tuyos y de mi papá, en esa época tan convulsa. Sí, mucho. ¿Cómo fue esa convivencia, esos primeros años del matrimonio? ¿Cómo fue? Bueno, ¿Cuándo ustedes deciden traer hijos al mundo? No, espérate. Yo conozco a tu papá en el 61 y ya en el 63 estamos casados. A barajar un poco. Y se podía barajar. Mira, esto se podía barajar, ¿no? Entonces, ya en el 63, que acaba de ganar Juan Bosch. Acuérdate que el papá es de los fundadores del PRD. Correcto. Y gran amigo de don Juan. Y don Juan vivía metido en mi casa. Inclusive tú trabajaste con él. Yo trabajé con... No solamente eso, sino que don Juan a mí, yo siempre digo, el aprecio tan especial que yo tenía por don Juan y que él tenía por mí, porque un día me ve venir llegando a casa con unos papeles debajo del brazo y me dice, hija mía, ¿y qué es eso que tú traes ahí? Digo, que yo estoy alfabetizando un grupo de señoras en una casa del vecino, y esto el plan de alfabetización de la Iglesia Católica. Ay, para don Juan eso fue. Yo no recuerdo la frase de quién era, pero usó esa frase rimbombante, denme la juventud del mundo, que así lo cambio, no me acuerdo de quién es. Y entonces en ese momento que cuando ustedes ya deciden casarse, don Juan está en el gobierno. Don Juan acababa de ganar. Y en ese momento no es que se va mi papá para Israel. No, don Juan acababa de ganar en el gobierno. Y bueno, celebramos muchísimo, todo una fiesta. ¿Tú entraste a trabajar en el gobierno? Yo era secretaria del secretario de Educación. ¿Tú eras la asistente del secretario de Educación? ¿Era Buenaventura? Buenaventura Sánchez. Correcto. Don Juan me decía, ¿qué dice mi secretario de Educación? Oye, y háblanos un poco de ese golpe de Estado en ese momento. Bueno, el asunto, eso te voy a decir, estamos celebrando, estamos viendo todo va muy bien. Y papá un día le dice a don Juan,
Juan, tú tienes que tratar de entenderte con los militares. Tú estás siendo muy rígido con los militares y eso no se entiende. La democracia que tú estás tratando de llevar, aquí no la entendemos. Don Juan era en eso, cerrado. Y no hubo manera. Yo recuerdo un día que fue cuando fuimos a hablar con él, porque Mariano quería que nos fuéramos a Japón, para él seguir estudiando en Japón. Y nos recibió primero a nosotros que a los militares que estaban ahí. Cosa que, imagínate tú, a nivel de protocolo. A nivel de militares de aquella época. Entonces, así, y cuando por lo mucho tumbaron, que se lo aquella escena de que tu papá y mi papá fueron a buscarlo al Palacio Nacional. Pero ¿Qué tú recuerdas de eso? Nosotros estamos saliendo para el trabajo, Mariano y yo, y oímos la ya casados, viviendo juntos y todo. Todo. Que la noticia del golpe de Estado, que se han cerrado todas las estaciones. Y nada más estaba hablando el Canal 4. Eso es lo que yo recuerdo más o menos. Y en lugar de yo ir a trabajar y de Mariano, pensamos seguido en mamá y en papá. Y en Charito y Colombina, que todavía estaban ahí, porque ya Pocha se había casado. Maximito estaba en Alemania. Entonces lo que hicimos fue coger para casa. Cuando estábamos en casa, llegó justo a tiempo para que se lleven a tu abuelo preso. Se lo llevan preso. Sí, porque recogieron los dirigentes importantes del PRD, los recogieron presos. Y lo tuvieron preso por 2 o 3 días. Don Juan lo tumban el 25 de septiembre y sale como el 28 o 29, ¿verdad? Sí. El asunto es que a papá se lo llevan, lo sueltan de una vez porque los militares le tenían respeto. Y papá en la noche, a las 6 de la tarde, pues lo llaman por teléfono y él le dice a Mariano, vamos allí. Dice Mariano, ¿a dónde, don Máximo? Vamos allí que tenemos que salir. Y Mariano le dice, don Máximo, pero usted no se acuerda que están los tanques en la calle. Claro. ¿Para dónde diablos vamos nosotros? Vamos a ir. Entonces papi le dice, Mariano, tenemos que ir a buscar a Juan. Ya no hubo que hablar una palabra más. Que lo fueron a buscar al palacio y lo llevan. No, fueron primero a la casa de Juanito Zúñiga, el embajador chileno, que era como hermano de mi papá. Y que era una manera de garantizar la seguridad. No, tampoco el embajador chileno sabía lo que iba a hacer. Entonces lo que se hizo fue poner la bandera del embajador chileno en el bumper de los carros. Y entonces ahí, así llegan a Palacio. En el Palacio, bumper en la parte de adelante. Sí. Llegan a Palacio, suben y don Juan está ahí sin tomar agua. En esos 3 días que estuvo ahí, don Juan no habló con nadie. Solamente saludó a papá cuando papá llegó. Y papá le dijo, yo vengo a buscarte. Dice, sí, yo sé. Yo dije que contigo. Tenía que hacer. Entonces estaba también Antonio Inver, que Antonio Inver salió a buscar su ropa porque Antonio Inver era el que lo iba a acompañar. Correcto. Y bajó Mariano, lo llevaron y lo acompañaron hasta una fragata que salió de ahí de San Isidro. Y se lo llevaron para Puerto Rico. Y se lo llevaron a Puerto Rico, ya de ahí no sé más. Y la verdad... Pero te voy a contar algo. Cuenta. Pasaron muchos años, porque había pasado la revolución, todo eso. Y yo un día le pregunté a don Juan, en casa, porque se mantuvo siempre, es más, iba hasta la casa de nosotros, mío y de Mariano. Le dije, don Juan, ¿por qué usted llamó a papá en un momento como ese? Y no llamó a más nadie, porque usted tenía otros amigos en el PRD. Dijo, no, porque al único que tenían que matar para matarme a mí es a tu papá. Oye, qué cosa más bonita es. Eso me lo dijo a mí don Juan. Oye, qué cosa más linda. Y ahora que tú hablas de toda esa historia, mami, háblame de cómo tú conociste a Peña Gómez. ¿Cuál era tu relación con Peña? No, Peña Gómez llegó a mi casa flaquito, así. Jovencito, tenía la misma edad de tu papá. Claro. Y Peña, en lo que era una voz de la voz del partido. Y de la radio. De la radio, la voz del partido. Pero todavía no era el dirigente ni el líder que era. No, para nada.
Era un muchacho. No, él tenía la misma edad de tu papá. Yo me casé con tu papá, él tenía 26 años y eso tenía Peña Gómez. Entonces Peña se convirtió en un hijo más de mamá porque a Peña sí le dieron carrera. Le dieron carrera. Ay. No, el cuento de la vez que tu mamá, mi abuela, lo va a buscar, que lo mete debajo de una falda. ¿Cómo es ese cuento? Bueno, no. Peña, tú no te puedes imaginar. Ay, Dios mío. Yo no sabía nunca. Es más, yo te puedo hacer un cuento. Yo tenía un empleado que tú jugabas mucho con él. ¿Tú no te acuerdas? Un muchacho del servicio. No, un muchacho del servicio que me limpiaba el patio y todo. No me acuerdo. No. Y en uno de los allanamientos que me hicieron, pensaron que era hijo de Peña Gómez y se lo iban a llevar. Oye, ese. Tú te tienes que acordar de él. Era un carajito que jugaba mucho contigo. Entonces Peña vivía en mi casa de una forma u otra y nosotros lo queríamos mucho. Yo lo quería como un hermano. Para mí era verdaderamente un hermano. Tú me preguntas que cómo es que mamá lo saca de un lío que tiene ella aquí en bata bucal, ¿cómo? No, espérate. Cuando que viene, él lo pone. Cuando mi abuela se muere, Peña Gómez hace el panegírico. Y Peña Gómez en el panegírico, habla que está en el libro que tú escribiste de receta, lo menciona. Sí, mira, Peña fue perseguido. Voy a decir lo siguiente, que esto tienen que oírlo, no para ti. Nadie sabía que Camaño venía. Aquí han salido un guerrillero que sobrevivió y todo el mundo que Don Juan fue el único que se enteró que venía Camaño y no lo comunicó al PRD. Ya antes de eso habían matado a los muchachos. Para poner en contexto, mami, estamos hablando después de la revolución que Camaño desembarca aquí. Desembarca en Caracoles. Al gobierno de Joaquín Balaguer. En Caracoles. Y lo primero que hace el gobierno es que sale a reprimir y a coger preso a todos los dirigentes del PRD. Sí, pero porque creían. Porque había habido un grupo de muchachos que se había levantado para preparar previamente la llegada de Camaño, para que encontrara apoyo popular. Esto era muy de izquierda, ¿eh? Nosotros no estábamos enterados. Yo te puedo decir que mi papá no sabía una palabra, porque yo estoy en la casa del jefe de la Marina, jugando dominó con Mariano y con Rafael Bisonó y Carmencita. Estamos toditos jugando ahí dominó. El día que Camaño se apea en Caracoles, y el mismo jefe de la Marina me dice a mí, a Mariano, y ustedes no saben lo que está pasando. Y yo le digo, no, ¿qué está pasando? Dice, llame a su papá. Yo llamo a papá y papá me dice, no. Entonces lo pongo a hablar con el general, el almirante, creo que era un almirante. Y le dice, usted no sabe lo de Camaño. Y ahí es que mi papá se entera de que Camaño se ha apiado en Caracoles. Efectivamente, a papá no lo fueron a buscar esta vez. Yo creo que sí, que un poco más tarde, no lo recuerdo. Pero el asunto es que a quien querían matar era Peña Gómez. Porque acordémonos todos que Peña Gómez era el que había lanzado, era el líder. No, y era el que había lanzado al pueblo a la calle para la revolución de 1965. Entonces Peña Gómez venía ya de un prontuario de haber sido partícipe de una revolución. O sea que Peña Gómez era un sospechoso habitual de una situación. No, Peña Gómez era el hombre a matar. Por cualquier quitametapaja. Yo quiero entonces para que Joaquín Balaguer lo protegió hoy. Porque no fueron uno ni dos las veces que avisaron que escondan a Peña Gómez. Claro. Y entonces en esto, Peña Gómez, que no encuentra dónde quién ir, caminando y a pie, llega a la parte de atrás del Hotel Jaragua, que era como un comedor que había ahí una cosa. Y se sienta ahí, pero efectivamente ahí lo rodean los militares, un grupo que había, que creo que se llamaba los Cascos Negros, una cosa así. Que era para... si te agarran, para no te... Y él no encuentra a quién llamar. Y sentado, comiendo, como tomándose algo, le dice a uno de los mozos, llame a la casa de don Máximo. Dígale, le da el teléfono y le dice, dígale dónde yo estoy y la situación que tenemos. El mozo va, marca el teléfono de casa, quien coge el teléfono es mamá, y le dice, miren, yo estoy hablando de nombre de Peña Gómez, estamos en tal sitio y está rodeado.
de los cascos negros. Mamá le dice, dígale que no se mueva, que yo voy a buscarlo. Mamá estaba en batola. Esas batolas grandes que yo usaba. Se montó en su carro, sin chofer siquiera. Arrancó para, no sé si tal vez lo acompañó Genito, no lo recuerdo. Arrancó para el Jaragua, se apió, miró a los militares, le dijo, vengo a buscarlo. No dijo nombre, vengo a buscarlo. Díganle a Balaguer que va a estar en mi casa. Que si quieren matarlo ahí es que nos va a matar a todos. Salió con Peña Gómez y todo el mundo viendo a aquella vieja terrible. Mamá igualita. Peña Gómez salió con ella. Se lo llevó para mi casa. Y no le pasó nada a Peña Gómez. Yo recuerdo ese panegírico que inclusive hay una partecita que dejaste fuera, pero yo la voy a contar. Que es que Peña Gómez, esa fue la tercera llamada que hizo. Ah, seguro. Porque él llamó a dos gente primero. Nadie le contestó. Que no fueron a buscarlo. Y entonces cuando yo sé quiénes eran. Pero eso no hay que decirlo. Pero la verdad es que es justo decir que esa fue, que hubo dos gente que no quisieron ir. Él lo dice en el panegírico. Y él lo dice en el panegírico. No menciona los nombres, pero lo dice en el panegírico. Y ahora, toda esa historia de una pregunta ya para superar la parte de esa historia política tan cautivante, pero yo quiero hablar de otras cosas contigo. Pero una pregunta, siendo ustedes tan amigos de Peña Gómez y siendo tan amigos de Don Juan, ¿por qué ustedes no se van para el PLD y se quedan en el PRD? Te voy a decir, nunca se explicó, papá, el motivo por qué Don Juan se levantó un día abruptamente en la reunión del PRD y dijo que renunciaba, que a sus amigos que le siguieran. Hizo así. A mis amigos que me sigan. Papá se quedó sentado. Se quedó sentado don Antonio. Se quedó sentado el senador de la Romana. Casimiro. Ay, Dios, no me puedo poner a tener esta memoria. Sí, mi hijo son 83 años. Claro. Mira, se quedó sentado. Bueno, los viejos Robles se quedaron sentados y solamente se pararon los más jóvenes con don Juan. A pesar de eso, don Juan cogió para casa a buscar a papá. Y papá le dijo, no, Juan, tú acabas de reelegir a Balaguer. Yo no me voy contigo. Esta sigue siendo tu casa, pero yo no me voy contigo. Al papá quedarse. El PRD no se divide. Y don Juan, eso afectó la relación personal. De ninguna manera. Entre papá y don Juan, ni con nosotros. Inclusive, tú me hacías el cuento muchos años después que cuando mi abuelo estaba muriendo. No, él lo acompañó. Que murió de una hepatitis. Una hepatitis. Y inclusive ese cuento de que don Juan prácticamente le cerró los ojos. O sea, que estaba don Juan, Máximo Llavería y Alfredito Licairá, con papá y conmigo. Hasta que papá le dijo, bueno, Juan, parece que ya esto se acaba. Y don Juan le dijo, hasta pronto, Máximo. Estuvo esperando los últimos años. Después duró unos añitos más. ¿Sí? Pero yo siempre quise mucho a don Juan, siempre lo traté igual. Y ahora con toda esa historia. Pero debo decirte que en los 12 años que gobernó el PLD, a mí todos esos jóvenes que eran del PLD y que nos conocían, nunca me cerraron una puerta en la cara. Ya mamá no estaba viva, Claro mi que no. papá. Pero nunca, cada vez que yo pedía algo, tú sabes que generalmente pido para otros. Claro, así es. Yo nunca vi ninguna de esa gente en mi casa, ¿no? Pero conmigo, lo que pasa es que ya era un proceso. Ya mi generación... No, claro que no era la tuya. No podía... Pero te debo decir que los muchachos que se fueron, entre ellos está Euclides Gutiérrez. Yo recuerdo a Franklin Almeida. Pido Medina. El que manejó el Banco de Reserva, el Banco Reserva. Todos esos muchachos que se fueron de mi casa. Conmigo siempre. Yo no puedo decir que para mí fue otro gobierno. Pero... Y ahora... yo sé de la amistad tuya con Atuey, con Salvador, con Jacobo. Con todos ellos tú mantuviste una relación. Con Atuey fui de las primeras que quise apoyarlo para presidente. Yo siempre me gustó Atuey para presidente. Sí, hicimos. Porque Atuey y yo teníamos más o menos el mismo mal carácter. Así es.
Y ahora que tú dices eso, ¿qué te parece eso de que uno de tus hijos te haya salido político? Pero que no podía hacer de otra manera. No, pero en verdad somos 4 y nada más a mí me cogió con eso. Pero es que tú tienes las mismas inclinaciones mías y de tu papá, y tú tienes mucho de tu abuelo. ¿Y qué te parece? A mí a veces te veo hablando y me da la impresión que está hablando papá. Oye, qué cosa. Mira, yo, que por cierto, para los que no ven, yo no lo conocí. Porque yo no lo conocí. Él murió yo con 2 años. ¿Y quién se acuerda cuando tenía 2 años? Claro que no, ¿verdad? En esa labor de formación, la gente no sabe, por ejemplo, que tú fuiste la primera presidenta del Banco de la Mujer Dominicano, que hoy se llama ADOPEN. Yo soy fundadora del Banco de la Mujer Dominicano, ADOPEN. Fuimos un grupo de señoras. La presidenta fue Mercedes, yo fui presidenta en el 90. Pero fuimos el mismo grupo. Bueno, tu edad tiene... Que yo me acuerdo que mi papá decía que tú eras la única presidenta de un banco arrancada que había en el mundo. Sí, en el mundo. Él decía eso. Pues tú eras presidente de un banco, pero nunca vimos a Linda de ese banco. No. La cosa de tu papá. Mira, realmente fundamos en el año de la mujer. Se creó un fondo especial en las Naciones Unidas para desarrollar las mujeres del tercer mundo. Y aquí Mercedes tuvo en una reunión, Mercedes Canalda. Sí, un claro. día quisiera que se atreviera a que tú la entrevistaras. Pero si no, Mercedita. Mercedes participó en una de esas reuniones, me convocó a mí y convocó a otras señoras, y tenemos 47 años juntas, trabajando para la mujer dominicana, creando las microempresas del país. Claro. Y de todas tú fuiste abogada, fuiste comunicadora, inclusive yo comencé, cuando yo puse este podcast, muchísima gente me decía, pero ¿y qué tú? ¿Pero y para qué? Y ahora tú eres influencer, y ahora tú eres comunicador. Y yo decía, no, porque yo fui comunicador a los 19. Y éramos influencers. Y éramos influencers. Yo fui comunicador a los 19 años en un programa que tú tenías. Y tú fuiste abogada en ejercicio, comunicadora, presidenta de un banco, dirigente política. Yo fui presidente de las mujeres con Jacobo. Ah, sí, por eso te digo, dirigente política. Pero yo logré mi objetivo. ¿Y cuál era tu objetivo? Que Peña y Jacobo se arreglaran. Se arreglaron, ya no pudieron ganar, pero se arreglaron y murieron amigos. Se murieron amigos. Que fue que ellos dos jóvenes eran grandes. Eran hermanos. Y pelean por esas cosas de la política. Yo nunca supe. Pero una cosa, de todos esos roles, ¿cuál es el que tú más... Importante. Sí. Ustedes, mi casa, mi familia, tu papá. Que tú me has hecho unos cuentos. Papi siempre se portaba muy bien, no daba carpeta, nada de eso. Yo te voy a dar un chancletazo. Sobre todo con el otro personaje que tú mencionas en el escrito, bello escrito, ¿eh? Ay, sí, le gustaba a mucha gente. ¿Con cuál otro personaje? El otro personaje que no decía una sola mala palabra en tu casa. Ah, claro que no. Que eras tú. Sí, ese personaje extraordinario. Mariano y yo tuvimos muy buen matrimonio. Sí. Con su salsa. ¿Y cómo se mantiene un matrimonio de 60 años? Hoy en día eso 60? Se complica. Fueron 63 hijos míos. Está bien, pero vamos a reducirlo a 60. ¿Y por qué? Está bien, 63. ¿Cuál es la clave para mantener un matrimonio de 63 años? Mucho amor. ¿Mucho amor? Mucho amor. ¿Y qué más? Si se pudiera decir por aquí. Pero dilo, que no importa. Y muchas malas palabras. Y muchas malas palabras. Papá decía. Pero también, mucho perdón, dilo también. Sobre todo. Pero es que para tú amar, tú tienes que perdonar. No hay amor sin perdón. El que ama y no perdona, no está mal. ¿Qué está haciendo? Está cogiendo gusto lo que quiere. Espérate. Mira, y una cosa, una pregunta de esa etapa que yo lo cuento mucho. Yo recuerdo que cuando yo era muy chiquito, nosotros éramos una familia muy pudiente. Cierto. Y de buena primera yo no tenía ni uno. Esos va y viene de la vida. El estar arriba, el estar abajo, el tener dinero, después no tenerlo. Fíjate una cosa. Explícame cómo se manejan esos toboganes de la vida. Yo te voy a explicar. Porque la verdad que la gente no nos lo cree. Pero... El problema del que no lo crea, ese es su problema. Yo frené en el aro. Yo le digo a mucha gente, ahora cuando vamos al Consejo de Ministros y además, que me quieren decir Popi a mí,
Yo digo, bueno, yo soy un Pero popi. usted nació popi, ¿a usted qué carajo le importa? Le digo yo, bueno, yo soy un popi raro, porque yo cogí un macarro público. Que ¿Y qué? ¿Y qué? Pero que no importa. Pero es que yo te voy a decir una cosa. En mi casa siempre tuvimos una posición económica privilegiada. Hasta un momento que no. Espérate. Pero es que el dinero de tu papá lo hizo tu papá. Correcto. Y lo hizo con mucho trabajo y con mucho... Trujillo hizo un obelisco y él hizo 3. ¿Y qué otro? Entonces, se nos fueron. Ahí pasó un terrible... Cambió la moneda. Fue cuando el peso se puso al 3 o 4 por 1. Uh-huh. En las ventas, que no las manejaba yo, para aclararte. En las ventas no se había puesto el párrafo del cambio de la moneda, porque no había cambiado nunca la moneda. Claro. Y bueno, tuvimos problemas para terminarlo. Y tu papá invirtió todo lo que se había ganado en 40 años de trabajo. No dejó sin terminar un solo apartamento. Que después la vida es tan injusta que algunos... yo le tenía. Así es, yo me acuerdo. Hay alguna cosa, pero hay que entrevistarme a mí para yo hacer esos cuentos de todas las cosas que vivimos en esa época. Pero a modo general, ¿cómo se manejan esos sub y baja de la vida? De un día arriba, un día abajo. Vuelvo a decirte, mi amor, con mucho amor. Porque yo, que no quería ese negocio, por nosotros nos estaba yendo muy bien. Vivíamos como príncipes. Y viajábamos cada 2 años. Nos íbamos a Europa cada 2 años, con carro alquilado, todo lo que quisiéramos. Yo no quería ese negocio porque para mí era muy grande. Un negocio inmobiliario, para lo que... Pero muy grande, muy grande, en el que mi papá se deculó. Bueno, pero qué carajo, ahí pero está. No importa, ahí gracias está. a Dios. Ahí Quizás está. Yo no estuviera aquí y es una belleza, y es una belleza. Yo no estuviera aquí sentado sin eso. El asunto es que cuando eso pasó, en ningún momento yo volví a decir, te lo dije. Dijiste, te lo dije un par de veces. No. Ay, sí. No. Lo que no lo dijiste mucho. No, nunca le dije, te lo dije. Yo quería matarlo, que es diferente. Que gracias a Dios pero no lo mataron. Nunca dije, te lo dije. Entonces ahí tuvimos que salir adelante. Tú y yo pusimos el programa de televisión. No, hicimos más vaina que yo hice de Salimos adelante, pero míranos aquí. Pero y mira dónde estamos. Yo estoy de ¿Y qué familia tenemos? Gracias a Dios. Dios nos ha protegido en eso. ¿Y quién no tienen ustedes hoy? Que tenemos lo más importante, que es salud y felicidad. Pero no solamente eso. Pero espérate. Mira. Acuérdate que yo soy funcionario público. Déjame decirte, mira, yo te lo he dicho, que el día que a mí me investiguen por esa pendeja, tú te vas a tener que escondernos de Jenny Berenice. Claro, no te apures que de mí podrán decir de todo menos 2 cosas. Una de esas es que yo cojo lo que no me corresponde. No, es que después pueden decir de todo. El que lo diga se va a ver conmigo. No, porque yo lo he dicho. Que ya me hiciste un lío con Danilo Medina una vez. Que Danilo Medina dijo una vaina de mí, tú pusiste a tuitear, yo te dije que no discutiera con los presidentes. Yo discuto con cualquiera. Deja eso tranquilo ya, que ya yo discuto con cualquiera. Ya, mire, yo estoy ahora. Acuérdate, ya tú no eres doña Zaida, ya tú eres la mamá de Yayo. Organiza. Sí, pero un momento. Pero espérate, que hay más cosas que hablar, espérate. Mira, una de las cosas por las que... Sí, pero para que sepa que no es Jenny. Jenny no tiene papeles en este... Deja a la magistrada procuradora tranquila. Ella tiene mucho trabajo. Mira, tú sabes que una de las cosas por las que la gente siempre me para en la calle y me lo dice, y yo me sorprendo porque aunque yo privo en Tiguerito, ya yo estoy con 48 años de edad y todavía la gente me habla de mi abuela y todavía me la mencionan. Y tú fuiste, la gente a veces se confunde si fue mi abuelo o si fuiste tú. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que las dos fueron directoras de la Comisión de Espectáculo Público. No, yo era el abogado. No, pero tú fuiste interina. Cuando mamá se murió. Cuando ella se muere, tú fuiste interina. Pero yo no. Yo, Salvador me quería dejar. Yo le dije, mira, Salvador, las botas de mi mamá, solamente mamá. Porque mamá, te voy a decir que hay cosas que la gente tiene que oír y ver. ¿Por qué era ese poder extraordinario de mamá? Mamá ayudó a mucha gente en la época de Trujillo. Ayudó a mucha gente en la época de los 12 años terribles de Balaguer. Pero además, mamá nunca fue de izquierda. Y una vez se comenzaron a traer aquí unas películas de 24 milímetros que se llevaron a los campos. Y un día llegó a la oficina un general vestido civil
Le dice, doña Zaida, nosotros queremos que usted vea unas películas que está trayendo Cinemateca Cultural. Dice, mamá, no, pero yo no tengo autoridad sobre Cinemateca Cultural. Dice, no, pero doña Zaida, venga con nosotros, por favor. Mamá me dice, vamos. Yo era su abogado, yo no era otra cosa. Hasta de gratis trabajé yo en esa época. Y entonces me voy con mamá y cuando nos llevan al cine de las Fuerzas Armadas, los rollitos esos que nosotros no teníamos, era cómo se hacían la chilena. Oye, eso. Que cómo se hacían se recortaban escopetas, que cómo... Y eso se pasaba como cultural en los campos de República Dominicana. Mamá nada más le bastó ver una. Y le dijo al jefe del DNI, que era el que nos había ido a buscar. Dijo, no, recójanla. No, doña Zaida, pero tráiganmelas. Recójanla, díganle que fui yo. Inclusive don Antonio llamó a mamá. Y cuando la trajeron, mamá la quemó. El encargado de Cinemateca Cultural fue y mamá le dijo, tú no estás preso porque yo te voy a sacar del país. Yo le voy a decir a Antonio que te saque del país. Pero si tú vuelves a traer otra de esas porquerías, te va preso. Y en esa realidad, yo recuerdo, lo cuento, porque yo con mi abuela sí compartí mucho. A diferencia de mi abuelo, yo recuerdo los pleitos de ella con Freddy Vera, con Fernandito Villalona, con Sergio Vargas. Yo quiero beber, y si es que Zaida se pone, ¿qué le voy a hacer? Ahí es con todos esos merengueros que todavía toditos me lo dicen. Pero espérate, eso es lo que viene. Que entonces el poder de mamá se convierte en DNI. Claro. Cada vez que mamá quería, en esa época yo no sé qué era lo que había, una cosa que llamaban los cristales. Ustedes sabrán de eso, los cristales de televisión y eso. Cada vez que mamá decía, tal programa no va. Y si lo ponían, mamá solamente tenía que llamar al DNI. Ahora que estamos y le llevaban los cristales. Ahora que estamos en esta época de tanta apertura y tanta cosa, ¿cómo tú crees que hubiera... ¿cómo tú crees que podemos regular Bueno, también te puedo decir, con este jefe del DNI y con un jefe de la Policía Nacional, cuyo nombre no me acuerdo ahora, tuvimos una reunión. Cuando comenzaba el famoso Internet, y a mamá le explicaron que esto era por las ondas tercianas, que esto, que lo otro. Y mamá le dijo, ¿pero eso cómo es? Yo recuerdo que ella quedó explicándole, oye, le dijo a los militares, eso no lo va a controlar nadie. Nadie puede controlar eso. Ojalá y no llegue al país, dijo. Y nadie lo ha podido controlar, pero vamos a ver. Pero mira los años que hace de eso. Pero mira a ver qué fórmula nos buscamos. Y una cosa, ¿qué rol ha jugado en tu vida a lo largo de todas estas cosas y todas estas vivencias la fe? Bueno, Eduardo José, ahora que tú lo dices, yo puedo decir que tengo dos etapas. La primera, hasta que tú naces, porque ya yo cuando tú naces, que yo estoy convertida, que tú te acuerdas que tú me dijiste, yo te solté en banda. Así es. Entonces, o sea que yo era una católica practicante, pero no había descubierto a Jesucristo. Entonces me convertí, conocí la palabra de Dios con Braulio Porte, y ahí no solamente mejoró, conocí a Jesús, sino que mejoró mi matrimonio, mejoró mi vida con ustedes, mejoró todo. Y mira que fue cuando perdimos el dinero. Yo puedo, así fue. Cuando diciéndolo en términos populares, mientras más jodidos estábamos, más rezábamos. No, yo no rezaba por eso. Yo había descubierto. ¿Qué es lo que yo le digo? Ya había una frase que tu papá usaba mucho, que era que cuando iban a una inauguración, la gente voceaba para que ver a Balaguer, desarropen lo que lo queremos ver. Y yo dije que yo desarropaba a Jesucristo para que la gente lo viera.
No, en el programa. Después de eso tú te convertiste en predicadora. Y yo recuerdo... Todavía enseño la palabra a todos. Y la verdad que eso fue... Y también se acabaron las chancletas y las pecosas. Bueno, que ustedes crecieron. Que yo siempre digo... Mira, tú sabes que ahora yo me río mucho de esta nueva forma de educar. Ajá. Resulta que ahora, para que tú veas cómo es la vida, si cualquiera de mis hijos tiene una reunión en el colegio, o sea, hacen 36 reuniones a la semana, hay 200 comités, al tipo lo gradúan de la primera semanita escribiendo con lapicero rojo. Y a todo hay que ir, porque si tú no vas, resulta que el tipo va a ser un psicópata que va a tirar de la ventana. Y yo recuerdo mi infancia. Y mi infancia... Yo creo que tú te enteraste en el colegio que yo estaba en una Navidad. Porque yo era que te inscribía. Sí, pero la verdad es que usted no iba mucho a ese colegio. Pero yo mi papá menos todavía. Y yo ahora me río porque, por ejemplo, en estos días yo tuve una discusión con mi hijo Manuel, que tiene 13 años, que es bastante entretenido. Y la mamá de él me dice... que está aquí, Trisha, no está viendo. Me dice, pero espérate, no lo trate así, que sé yo qué. Porque yo le eché un chin de agua. Yo descalentado con el tipo, le eché un chin de agua arriba como para que el tipo reaccionara. Y por eso me hicieron un escándalo. Casi ponen una querella en contra mía, mami. ¿Cuántas veces no te desperté yo con agua? Pero pero no era con el agua. Es que tú me rompí el vaso en la cabeza. No, vaso no. No, pero óyeme. Entonces, tú sabes que hay crímenes que no prescriben. Pero lo que yo te quiero decir es, esta nueva manera de educar, tú que educaste a trompar viva, dime. Bueno, todavía Mariano Alberto, que es el mayor, me dice que si él ese es mi hermano. Que él sí tiene derecho a querellarse. No, pero la verdad es que cogimos golpe por un tubo y 7 llaves. Y yo me río. Yo también, a mí me dieron muchísimo. Sí, pero lo que pasa es que yo lo que estoy aquí diciendo... Yo no tenía otro modelo. Mi querida madre, yo estoy dando un testimonio aquí, que la llegada de Jesucristo a nuestros corazones fue útil, importante, porque después de Jesucristo los golpes disminuyeron, no fue que desaparecieron. No fue que desaparecieron. Fueron más justos. Pero fueron más por lo menos más justos. Yo recuerdo. No, pero es que ustedes daban tormento. Pero yo siempre fui un muchachito muy bien portado. No, mi papá nunca me puso la mano. Una vez me dio un correazo porque le pinté el carro. Y entonces, bueno, bastante exagerado de mi parte. Es que no me gustaba el color del carro y me dio un correazo. Y con pintura de brocha. Y con pintura de brocha. Pero al final del día... Y ustedes se quejan. Pero tú me dabas golpe por verme caminar. Y yo para que caminara derecho. Y yo lo que digo es que ahora resulta que tú no le puedes ni hablar mal a los muchachos. Yo estaría presa. Sí, pero mira. No, pero yo te voy a decir una cosa. Y yo cojo cárcel ahora, con gusto. Pero te tengo que decir. Los nietos míos todavía hermanos míos. Pero yo te tengo que decir lo siguiente, porque yo no sé si es que yo creo que ya tú te has ganado el cielo, Dios mediante. Sí. Pero tú no dejas que yo le dé golpe a mis hijos delante de ti. A ti no te gusta eso. Ese es el privilegio de abuela. ¿Cómo así? Explícame. Pero los abuelos tenemos derecho a malcriar. A usted educa a sus hijos en su casa. En mi casa no. La verdad es que yo te tengo que decir con sinceridad que ustedes, las madres que criaron mi generación, debieran dar una tutoría, un asunto, porque esto se ha relajado ahora con este tema de que los psicólogos, que sé yo qué. ¿Qué psicólogo del carajo? No, no hay mejor psicólogo que una chancleta en la mano. Eso es así. Y párate ahí, que te voy a dar. ¿Cuál fue la cuerda más grande que tú cogiste conmigo que tú te recuerdes ahora? Contigo. Que se pueda decir. Mira, dejémoslo ahí. Vamos a hablar de Marianito. Sí, habla de Marianito mejor. Habla de la cuerda más grande que tú cogieras de Marianito. Ay, Marianito me dio tormento. Ay, carajo. Pero está ahí derechito. Más o menos, lo hemos enderezado. Pero ¿cuál fue el pique más grande que tú cogiste con él? Con Marianito y yo me acuerdo. Pero mira, nosotros no íbamos para Jarabacoa. No, mami, que me duele la cabeza, que esto, que yo no puedo ir. Y cuando veníamos, la casa limpiecita, todo bien. Cuando un día sí me enteré de la fiesta que hacía tu hermano en casa. Exacto. Nada más hacíamos nosotros salir por un lado y él metía la fiesta por el otro. Que ese se llevó mucha trompata. Ay. No, y párate ahí. Que yo le contaba hasta 3. Así no, pero a todos. Decía, 1. Él se iba al fondo del patio. 2. Cuando venía yo le decía 3 y te paras ahí, que te voy a dar. Ahora, tú eras medio machista porque a mis hermanas nunca le pusiste la mano. No, ¿y por qué? Si son 2 ángeles. ¿2 ángeles? Sí. Oye, yo no las recuerdo tan angelitas así, ¿no? Ellas no hacían nada.
Oye, No eso. nada. Lo que pasa es que con a los varones que se jodan. Es que ustedes eran tremendos. Oye, eso. Si Mira, no hubiera sido así, mami. Ay. mira. Ay. Bueno. Y ahora, Ustedes no tenían por dónde salir bueno. espérate, Oye, espérate. ustedes tienen un arrevesado raro. Pero no sé, espérate, que el problema que tú y yo tenemos es que somos los dos muy sinceros. Pero estate tranquila, no lo digamos todo ahora porque está lo del 28 ahí. Espérate. Ah, no, pero para el 28. Espérate. El caballero más grande. Claro. Ayúdame. No, pero que te voy a decir una cosa, tú eres un premio. Pero espérate, no es mentira. Tampoco exageremos. Pero mira, Pero tú eres un premio. Ojalá en este país. pero espérate, que tampoco lo podemos decir tan así todavía. Ah, no, pero Todavía. no se puede todavía. Todavía tan así no. Pero ¿Y yo por qué digo, es que la gente me lo dice en la calle? bueno, porque yo siempre digo, a mí me gusta mucho una frase. Si camina como un pato, si habla como un pato, si nada como un pato, es porque es un pato. Además, tú estás en la política para eso. Bueno, pero ahora estamos, y tú sabes la relación que yo tengo, y el cariño que tengo y la lealtad que tengo con Luis, Y que con el yo presidente. quiero como un hijo. Y ahora estamos en que él quede bien. Eso tiene que ser lo primero. Pero es que si él no queda bien, ustedes no van para parte. Exactamente. Entonces tenemos primero, Si Luis no sale bien, no hay nada que hacer. tenemos primero que hacer que él quede bien. Pero no tú podemos estás poner. haciendo. Yo estoy muy orgullosa de tu trabajo, tú lo sabes. Bueno, esperemos en Dios. Y que del siempre trabajo pueda- de Luis. Que siempre pueda ser así. Ahora, no podemos. Yo me siento muy orgullosa. que a del veces presidente tú tengo. hablas más con él que yo. Sí. Eso no tiene madre. Pero mira, Porque es que lo quiero muchísimo. Y cuando no me gusta una cosa, se le escribo. espérate, vete suave. Mira, al final del día, yo quiero que nuestros amigos y amigas que nos acompañan en esta entrevista, ¿quién fue una persona que tú admiraste muchísimo durante tu vida de formación, en tu trabajo? ¿Quién es una gente que tú usarías de ejemplo? Yo tengo dos ejemplos realmente, ¿Cuáles son? que son mi papá y tu papá. Y ahora con que tú me mencionas a mi abuelo y a mi papá, ¿qué cosas tú dirías que te recuerdan a mi papá cuando tú me ves a mí o hablas conmigo? Bueno, tú tienes mucho valor. ¿Tú crees? Adiós, eso no lo sabré yo. Tú tienes mucho valor. Tú eres una persona íntegra. Tú de tu papá y de tu abuelo. Tú te me estás pareciendo hasta tu abuelo. Y de tu papá y de él tienes ese carisma. Te gustan las personas. Tú sientes que si tú pudieras resolverlo todo, lo harías. Bueno, qué bonita sé yo conversación. La verdad es que Pero no hablé mucho de tu papá. hablamos y además esta puede ser el primer programa. Cuando tú vienes a ver, tú y yo damos buena taquilla. Podemos hacer varios buenos programas. Sí, pero no me dejes poner más vieja que tú has dado un trabajo. Pero no te Arreglarme, preocupes. oye. No te preocupes. Esto no que eso tiene nombre. el próximo programa lo vamos a grabar en tu casa para que no tengamos que estarnos Hombre, que vaya bien. zarandeando Este lugar es mucho. tan lindo. Sí, esta es la oficina de un gran y querido amigo mío, pero no lo menciones, que pone parejero. No Ya lo menciones. vi ahí. Sí, pero déjalo tranquilo. Cualquiera que lo ve le regala $1 para que vaya a comprar. Exacto. Pues, es más malo. Él es bueno, pero malo. Señores, la verdad es que yo disfruto mucho siempre hacer este podcast, pero hoy, por razones obvias, ha sido el que más me ha gustado. Y yo, papi, también. A todos ustedes, muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga.